Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Es cuando el pozo se seca que el agua se convierte en riqueza, refiere un proverbio francés que encabeza una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo que debería ser más leída. El agua en tiempos de sequía, lecciones de 5 sequías alrededor del mundo. Es un espejo desde el cual debería verse el área metropolitana de Guadalajara. Se analizan 2 casos latinoamericanos, uno de Estados Unidos de América, un cuarto en Australia y el más emblemático, el día 0 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En Sao Paulo, Brasil, donde habitan 20 millones de personas, las elevadas temperaturas y la falta de lluvias causaron en 2014 la peor crisis hídrica en más de 80 años. Todavía hoy, el imprescindible sistema de reserva Cantareira está suministrando menos de la mitad del agua que proveía antes del comienzo de la sequía. En California, Estados Unidos, 2012 marcó el inicio de una sequía de 5 años que puso intensa presión sobre su suministro de agua, llevando a que el gobernador Jerry Brown declarara emergencia por sequía en 2014. Las autoridades estatales también impusieron fuertes restricciones a los proveedores urbanos de agua y al uso de agua en exteriores. La situación se volvió tan crítica que la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco instauró sus propias restricciones, además de aquellas obligatorias del gobierno del estado. Y el impacto sobre la agricultura a nivel estatal fue devastador, con pérdidas directas equivalentes a casi $2,000 millones. En Australia, la sequía del milenio, una sequía que se extendió entre 1997 y 2012, dio lugar tanto a una crisis como a una oportunidad de innovar. Con respecto a lo último, el gobierno implementó iniciativas e incentivos para el ahorro del agua y apalancó la voluntad popular y política para generar los cambios legislativos y normativos necesarios. Paralelamente, decisiones tomadas de manera politizada y motivadas por la crisis generaron una costosa sobreinversión. Para La Paz, Bolivia, en 2016-2017 se trató de la primera vez que los habitantes de la ciudad enfrentaban una situación de esta índole. Las consecuencias de la sequía también están resultando devastadoras. Desde 2015, 6 de las principales ciudades del país, La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí, han sufrido un déficit hídrico crítico. Las cifras oficiales muestran que esta situación está afectando a más de 177,000 familias, afligiendo a más de 173 municipalidades. Se calcula que la crisis ha afectado a más de 600,000 hectáreas plantadas y casi 600,000 cabezas de ganado, y según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, las pérdidas de las temporadas de verano a invierno alcanzan los $125 millones cada una. Y para Ciudad del Cabo, el día 0 estaba programado el 22 de abril de 2018. Dice una noticia de El País de España. En febrero de 2018, los habitantes de Ciudad del Cabo agonizaban por la falta de suministro. Tenían una restricción de 50 litros al día por persona. Una ducha de 5 minutos consume unos 45 litros. Una de las mayores sequías de la historia de la región habían dejado a Teewasterkloof, la presa más grande, a 12.5% de su capacidad y con un consumo de 900,000 metros cúbicos al día. La ciudad se iba a quedar sin agua justamente el 22 de abril, el Día de la Tierra. El gobierno de la región lo llamó Día 0 desde enero y alertó a la población. O reducían su consumo de forma extrema o se cerrarían los grifos ese día. Poco a poco y con el esfuerzo de muchos, se fue retrasando la fecha en la que Ciudad del Cabo se quedaría seca. 11 de mayo, 4 de junio y finalmente 9 de julio. Llegó la primera semana del 7º mes del año 2018 y el gobierno municipal anunció el milagro. Habían conseguido evitar la catástrofe. Guadalajara, enclavada en una región con tendencia creciente a la desertificación, ¿se está preparando o se trata de soluciones de corto plazo y presa de incapacidad institucional, histeria y manipulación política? El coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, piensa en lo segundo. Ve más bien que algunos grupos aprovechan una gran oportunidad de negocio. En el tema de agua, obviamente no son tontos y el interés principal es la venta de agua en bloque. Por eso el acento que le ponen a los acuaféricos, tanto en el área metropolitana de León como de Guadalajara, porque ellos no quieren entrar en un esquema de cobranzas, de pérdidas, no, van a un sistema más seguro. Pero también es un hilo muy delgado entre ese esquema que le llaman participación público-privada
a una privatización al 100%, que en este caso le vemos mucho riesgo al CIAPA, que ya está en una fase así, puesto que si los síntomas son quitarle presupuesto para que funcione menos, o sea, sea menos eficiente, las pérdidas de personal que ha tenido, todo, que eso reflejan en una eficiencia. Y la gente se va a quejar y va a decir, ¿para qué quiero el CIAPA si no Sí, sirve? entonces, ¿qué hacen? Es un camino que recorrió en 2006 la SCT, quitó presupuesto del mantenimiento de las autopistas y en poco tiempo empezó a colapsar esto y dicen, es que necesitamos dar mantenimiento pero no tenemos recurso y el esquema es la privatización porque los particulares traen el recurso y ellos lo van a hacer. Y esto no es exclusivo de México, eso lo hacen en otros países también. Entonces, esos síntomas van alertando que se está encaminando esto. Vamos, esos precios escalonados. Si recordamos cuánto hace, 6 años, 7 años, que el precio promedio en Guadalajara estaría sobre los 5 pesos del metro cúbico. Y yo he sabido este año de, por ejemplo, gente que se acercó con nosotros en un uso comercial que están pagando hasta 240 pesos por metro cúbico. Y un agua turbia, como se ha estado recibiendo en ocasiones en colonias. También, o sea, ¿verdad? La gente abre la llave y ve un agua turbia y dice, ¿qué está haciendo el CIAPA? Recién se formó el observatorio, quisieron imponer agenda en el sentido de que no nos fijáramos en la calidad del agua, lo importante era el volumen, porque ese se mide y se cobra. Entonces, esa es la agenda dominante pues, que tiene y lo vemos reflejado en la calidad de agua que se suministra. A su juicio, como en el caso de los proyectos de energía en México, se trata de alcanzar el control del agua. Por eso no se favorecen soluciones sencillas al alcance de los ciudadanos. Es un criterio que han adoptado no siguiendo cánones técnicos, sino un criterio de apropiación, de volúmenes, de control, que les facilite pues, la venta de agua en bloque. O sea, obedece a otro criterio muy distinto a lo que debe ser un criterio de eficiencia técnica. Y con un problema agregado, usted hablaba hace rato de las autopistas. Y siempre nos han dicho, si no quieres agarrar la autopista, agarra la carretera libre. Pero en este caso una carretera libre, por más mala que sea. Aquí hay un monopolio absoluto sí. Y es o el agua que te dan ellos o no tomas agua. Sí, entonces aquí la disputa está entre un monopolio oficial, digamos, ante un monopolio privado que quiere tener el control. Pero además, de fondo está la pretensión de un control geopolítico. En la medida que las áreas metropolitanas crecen, el poder de atracción crece también. Entonces, quien logre controlar a través de la venta en bloque o esquemas de esa naturaleza el agua de esa región, está controlando toda la región. Y en el caso, incluso hay muchos estudios de la presa del Zapotillo, lo que está en disputa ahí, la parte visible pues es lo que conocemos, y le dan esa cara amable de, es que es para abastecer a 2 millones de gente, bla, bla, todas esas cosas. Pero lo que está de fondo es el control geopolítico del agua de una región que en materia de alimentos es la más productiva del país y es parte de la región centro que es la más pujante del país. O sea, el organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico es el más importante del país, el que tiene mayor población, mayor Producto Interno Bruto, todo. Entonces, ejercer en una parte importante de ese organismo de cuenca o de esa región el control del agua, híjole, o sea, yo mismo lo escuché en 2008 en una reunión en Guanajuato, donde se reúne la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, ANEAS, en donde al final de la sesión que se tuvo del Consejo de Cuenca, pues estaban las reuniones ahí en corto, y a mis espaldas estaba el director del organismo entonces y el director del IMTA, y porque en la reunión se había tratado de que no tenían estudios actualizados en 2008 para lanzar la licitación de la presa. Y la disputa estaba entre lo que cobraba el IMTA y el dinero que no tenía la Conagua y todo eso. Y al final en esta reunión de pasillo dicen, no te preocupes, el aval te lo vamos a dar, le dice el director del IMTA al director del organismo entonces, Antonio Iglesias, ¿verdad? Entonces, cuando yo escuché eso, los encaré, dije, ya escuché lo que están diciendo. No, es que nos malentiendes. No, es que fueron muy, muy claros, ¿no?
no van a hacer una revaloración de los estudios que ya son muy antiguos de la capacidad de la cuenca, y van a cuadrar los números para darle un aval para que se licite la construcción de la presa y el acueducto. Y eso fue en realidad lo que sucedió, y lo podemos comprobar en el momento que analizamos con detenimiento los números que soportan el proyecto. También lo ve en estos términos el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Curiel Ballesteros. La gestión del recurso permite un control sobre la sociedad, y eso retrasa las soluciones verdaderas, de fondo, que son diversas. Yo creo que es una pregunta central. De alguna manera, cuando de repente me ha tocado participar en algunos grupos en donde analizan estos aspectos, si entramos, por ejemplo, al aspecto económico, podríamos decir que ahí hay un elemento pues no muy convincente, porque de alguna manera, si bien hay algunas personas que he escuchado inclusive expresarse por ellas mismas con orgullo, que han facturado millones de pesos anuales por el simple hecho de estar llevando agua de un lugar donde hay a un lugar donde se necesitan las áreas urbanas, ¿no? Entonces, es decir, es un negocio muy redituable esa parte, pero es un negocio que se queda en la parte particular. Entonces, bueno, yo no creo que sea el peso principal, porque estamos hablando de algún tipo de negocios en lo particular. Sí, de alguna manera, yo creo que otra cosa que también se ha discutido es el asunto de que seguimos siendo una burocracia ineficiente, ¿no? En términos de nuestra capacidad o nuestra efectividad para poder resolver los problemas. Esto de ser un país con una burocracia ineficiente, pues desde décadas, desde hace 15 años, también se identificaba por el Foro Económico Mundial que esa era una de las principales limitantes para el desarrollo del país, ¿no? Y me parece que ahí hay un punto importante, porque pareciera, y también era un dicho que yo escuchaba desde joven, que decía, no, pues el agua no se cobra porque el agua la pone Dios, ¿no? Pero lo que nosotros cobramos es la conducción del agua, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esa conducción es un elemento de control. Al final de cuentas, cuando hablamos de esquemas, vamos a decir, esquemas ya más amplios, de enfoques más amplios, es decir, al final de cuentas, sucede igual que la energía, ¿no? La energía, seguimos pensando en la parte de una energía derivada del petróleo, porque no cualquier ciudadano puede perforar su pozo y sacar petróleo, ¿no? Sino que hay un control en términos de la fuente y hay un control en términos de la conducción de esa fuente de energía, cuando nosotros podemos aprovechar la energía del sol para el ciudadano, ¿no? Lo mismo en términos, me parece, que del agua. El gran problema es que por una parte no se ha buscado tener un alivio en términos de una acción social, sino se sigue pensando en que la estructura de gobierno es la que tiene que identificar de dónde y cómo conducirla y cómo llevarla a tu casa. Entonces, pero sin resolver el asunto de una burocracia ineficiente, ¿no? Entonces, me parece que más por ahí creo que es lo que está pasando. Es decir, se sigue pensando en que con un determinado monto de dinero, que lo que falta es dinero, falta dinero para poder establecer tal infraestructura que va a generar un alivio aparente, porque eso no va a rescatar el asunto, por ejemplo, de esta parte de la sequía social. Y entonces me parece que pues hace falta, así como otros temas, hace falta tener una solución más dentro, inclusive, de lo que suscribimos como acuerdos internacionales, ¿no? Digo, porque si uno revisa los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo que está relacionado con el agua, ahí habla de esto, o sea, hay una correspondencia con lo que comentaba del Plan Estatal de Gobierno. En los objetivos de desarrollo sostenible dice ahí, hay que prestar una atención a todos los ecosistemas que están ligados con el agua, ¿no? O sea, si queremos tener acceso al agua, hay que poner la atención a los ecosistemas. O sea, es decir, no es un asunto meramente de carácter de una inversión que hace falta para construir una infraestructura. Eso es falso, ¿no?
Problemas de institución, problemas de organización, problemas de cultura, problemas de manejo del territorio son los grandes ejes por donde pasa la crisis del agua en Guadalajara. También por allí pasa su solución. ¿Cómo conjuró Ciudad del Cabo su día cero? En apenas medio año, la ciudad de 4.5 millones de habitantes redujo su consumo hasta los 450,000 metros cúbicos, casi la mitad de lo que consume Guadalajara. Los agricultores cedieron sus reservas para abastecer a la población durante un mes y finalmente, con el invierno sudafricano, llegaron las ansiadas lluvias. Durante meses, la municipalidad combinó tácticas de concienciación con otras de coerción y restricción. Por una parte, obligó a las casas a instalar medidores de agua amenazando con multas de hasta 700 euros, más de 15,000 pesos mexicanos para quienes no contaban con ellos. Subió el precio del agua y prohibió lavar coches y regar jardines. También llenó de carteles la ciudad en la que se mostraba el consumo medio de cada persona y promovió la iniciativa 2-Minute Water Songs, una lista de canciones de artistas sudafricanos que acortaron sus canciones hasta los 2 minutos y las versionaron con referencias a ahorrar. La presa The Waters Club acaba de pasar otro verano, pero a diferencia de hace 2 años, se encuentra a un 61.5% de capacidad y el total de todas las presas que abastecen la Ciudad del Cabo tienen de media un 66.9% de agua. Fue un éxito en el sentido de que se evitó el día cero, pero se convirtió en un desastre mediático ya que puso a Sudáfrica como un mal destino turístico y destrozó la economía de la región del Cabo Occidental, explica Anthony Turton, científico del Center for Environmental Management de la University of Free State. El turismo internacional se redujo en un 5% de julio de 2018 a julio de 2019 en todo el país, pero la Municipalidad de Ciudad del Cabo aseguró que tenía previsto que este creciera en los primeros meses de 2020. Los efectos de la mayor sequía jamás registrada en la provincia del Cabo Occidental los siguen pagando los agricultores. Ellos fueron los que salvaron a la ciudad de la catástrofe abriendo las puertas de sus reservas, pero son ahora los que más sufren las peores consecuencias. El sector primario está utilizando un 40% menos de agua que hace 5 años, pero el cambio climático y los nuevos patrones de lluvia están afectando a su producción. El sector agua en Jalisco ha sufrido un progresivo deterioro, desde ausencia de cuadros con alta capacidad profesional, muchos de los cuales fueron despedidos en el proceso de cambio de poder en 2018, hasta un declive en la transparencia y rendición de cuentas, además de la incapacidad por insertar el agua en el tema del territorio, algo que es vital para una ciudad como Guadalajara. Al presidente del capítulo Jalisco del Consejo Consultivo del Agua, Francisco Mayorga Castañeda, le parece urgente acercarse al conocimiento técnico y a la experiencia de otras urbes. Los insumos, la información a través de diferentes instrumentos existe. No hay pretexto para decir no sabíamos. Ya no hay. Porque está también el otro tema que quizás no se aborda siempre cuando se habla del tema agua directamente. Por ejemplo, el agua subterránea de Guadalajara tiene un ciclo que está alterado por la urbanización desastrosa que hemos hecho. Totalmente, ese es otro gran factor. O sea, el crecimiento desorbitado de las ciudades pues te está llevando a problemas ambientales muy serios, no nomás en la ciudad y en su entorno, sino en grandes regiones, ¿verdad? Ya el impacto es porque se empieza a jalar agua de otros lados cada vez más lejanos. Lo tenemos muy claro en el DF, el sistema Cutzamala pues está jalando agua del Estado de México, de Guerrero, de muchas partes. Exacto. Ya no hay manera y vamos para allá. Digo, y uno de repente pensaría que
la lógica racional sería que el agua que se tiene más cerca es el agua más barata y más segura, ¿no? Pensando que el acuífero metropolitano está terriblemente descuidado y que tenemos sitios de inundación porque esa agua no se infiltra y entonces tenemos además un problema de riesgo de desastres por la mala gestión del territorio. Sí, no, son muchos factores pues que convergen o que interactúan, pero hay que empezar pues por entenderlos y manejarlos. Y bueno, hablando del tema de cambio climático, una reflexión que a mí me gustaría también profundizar después. Guadalajara siempre ha estado rodeada de valles muy productivos, agrícolas, que supongo que en algún momento esta ciudad, aunque los patrones de consumo eran distintos, pues tenía asegurado su abasto de ciertos productos que eran fundamentales para la canasta básica en el pasado. El caso del Valle Tezistán, digo que es súper emblemático. Pero si lo estamos convirtiendo en pavimento, aunque sea un delirio pensar que una ciudad puede autosustentarse, pero sí tendríamos que tener como la lógica de que las regiones productivas que nos rodean tienen que cuidarse porque nos conviene tener alimentos en corto. Totalmente. Y bueno, pues a veces, curiosamente, les quitamos el agua y les mandamos la basura a estas ciudades. O le mandamos el agua contaminada. Por eso digo, la basura en distintas formas, en un líquido o en sólido. Es un problema político. Hay diálogo escaso y mucha descalificación entre actores privados, sociales y públicos, considera Mayorga. También le preocupa un desdén por el conocimiento que parece marca de las administraciones que están en fusiones. La pandemia nos ha detenido. Nosotros ya habíamos hecho desde el Consejo Consultivo del Agua una visita al Centro del Agua en Monterrey, que es una especie de think tank, donde está el TEC de Monterrey, Fundación FEMSA y el Banco Interamericano de Desarrollo, y obviamente Aguas de Monterrey. Entonces, por un lado, ese grupo de gente conocedora alojada en el TEC de Monterrey, en el campus del TEC, pues está continuamente, dijéramos, al día en muchas innovaciones y está también formando cuadros. Por ejemplo, ellos ofrecen cursos para que cualquier organismo operador del país vaya a estudiar, por ejemplo, temas tarifarios, o sea, cómo manejar las tarifas, temas técnicos, temas de sistemas de gestión y de cobranza. Entonces, todas esas cosas pues, son muy valiosas. Y tuvieron ellos la capacidad de obtener de la Fundación RAND Foundation, un algoritmo matemático muy potente, que inclusive usa la NASA, donde ellos pudieron ordenar, creo que 72 proyectos en torno al agua. O sea, muchas propuestas que obviamente se fueron acumulando en el tiempo, las pasaron por ese algoritmo y empezaron a ver cuáles eran de corto plazo, cuáles eran de mediano plazo, cuáles eran de largo plazo, cuáles eran complementarias y cuáles eran excluyentes. Entonces eso les dio una capacidad de ver lejos tremenda y de, a veces con muy poco dinero, hacer soluciones que si no tienes ese mapa, pues dices, no, ahorita se ocupa la gran solución de miles y miles de millones de pesos y como no llega, pues entonces no actúas en lo poquito y al rato. Que esa es como la lección de Guadalajara, ¿no? Pues de repente esperando la gran obra, no nos hemos puesto a hacer el trabajo chiquito. Exactamente, o los trabajos chiquitos. Los trabajos chiquitos. Sí. Eso suele suceder. Y como que el encono, además del debate, no ayuda, ¿no? Porque pareciera que los que están por los proyectos de escala menor consideran que los de escala mayor no son. Es lo que le digo. Y viceversa, se descalifican. Los dicen, no sirve de nada que metes el agua. Entonces, como que hay mucha descalificación. Exacto. Por ejemplo, Saltillo. En Saltillo, el mismo organismo operador, que es mixto, es una sociedad anónima, 51% el Ayuntamiento de Saltillo, 49% la empresa esta de Suez, que opera varios miles de organismos en el mundo. Bueno, han tenido tanta credibilidad entre la población que hay gente que dona voluntariamente en el recibo del agua, le ponen, oye, tú quieres donar 5 pesos o 100 pesos mensuales para preservar la sierra de Zapalinamé, que es donde están las fuentes de abasto a la población de Saltillo.
y han llegado a recolectar 50 y tantos millones de pesos a base de eso, del cochinito, del centavito, de la gente. Y aquí la primavera, si no tiene dinero público, no tiene dinero. Es lo que le digo. Sí, entonces, pero eso se ha construido al paso del tiempo, a lograr una transparencia muy grande en la información, en mejorar la calidad del servicio, en hacer entender a la gente el ciclo del agua completo. La estructura tarifaria es muy interesante. Por ejemplo, ahorita Saltillo ya está trabajando con algunas ONGs internacionales para hacer una especie de benchmark del derecho humano al agua. O sea, qué tanto están cumpliendo con todos los parámetros de derecho humano, de accesibilidad, asequibilidad, calidad, volumen, etcétera. Entonces ya van a ese nivel y nosotros pues todavía ni siquiera estamos en un nivel de una transparencia y de una información. Y es necesario aprovechar herramientas y financiación disponibles, agrega. El enorme beneficio que le generarían a la gente con un buen sistema de agua es incalculable. Es incalculable. Es salud, es nutrición, son muchas cosas. Calidad de vida. Muchas cosas, Agustín. Muchas cosas. Pero hay que entenderlo. Sí. Hay que tener la humildad de entender que la solución no la traigo yo nomás por ser electo. Sobre todo el ritmo. Están a la mano por ejemplo, el Banco Mundial. El Banco Mundial, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU lanzó hace unos años, el 2015 me parece. Sí. México forma parte. La ONU le encargó al Banco Mundial el tema de agua, porque es de los más impactantes. Entre los 17 ODS, creo que en 11 tiene que ver el agua, o en 9, no sé. Bueno, el Banco Mundial formó otro grupo especial que se llama 2030 Water Resources Group, que trae también dinero, trae gente muy calificada, trae información sobre tecnología, sobre buenas prácticas, y está aquí. Hay oficina en México, hay gente dispuesta a colaborar, y su queja es: no nos llaman, no nos toman en cuenta, no nos utilizan. Desde el gobierno central, que de plano les cerró la puerta, ahora andan ellos empezando a tocar puertas estatales a ver si hay alguna respuesta, y queremos traerlos a Jalisco. A ver si aquí la puerta de Casa Jalisco se abre. Exacto, esa y otras, pero sí tenemos muchas cosas al alcance, pues es lo que yo quiero decir. Guadalajara no aprendió de su experiencia, incluso la más reciente. El investigador Arturo Curiel Ballesteros, de la UDG, no comprende cómo no ha sido posible que la burocracia entienda y asuma que una política de agua no se limita a ser una política hidráulica. Es importante este tema de dónde partimos para la parte de tomar acciones, y efectivamente, tú lo has dicho, ya hace 15 años atrás ya estaba claramente la evidencia de que cuando menos el municipio de Guadalajara ya sufría una condición de sequía, esto que le llaman sequía social o sequía socioeconómica, es decir, ya por más que captáramos todo lo que lloviera, ya no era suficiente para surtir o asegurar de agua a los habitantes de Guadalajara. Es decir, ya la situación crítica, bueno, ahorita estamos viendo una repercusión de esa situación crítica, que es el asunto de tener que reducir el envío de agua, o sea, tener los tandeos, pero lo crítico ya estaba hace 15 años y no se atendió la parte de lo crítico, ¿no? Pese a que inclusive en la administración pasada había un excelente plan para resolver esto en términos hídricos para la zona metropolitana de Guadalajara, pero pues no se cumplió, o sea, y se sigue pensando que una política de agua es una política hidráulica, y bueno, esa lección no se ha aprendido, porque no va a haber obras hidráulicas que realmente garanticen con seguridad el agua y resolver el asunto, por ejemplo, de este tipo de sequías en los municipios metropolitanos, ¿no? Entonces, si vemos la fase aguda, somos muy de la fase aguda, pues, para retomar un poco la experiencia, pero lo cierto es de que como tú lo dices, hace 15 años
de gravedad pues para el municipio de Guadalajara en el contexto de la zona metropolitana. La administración estatal de Aristóteles Sandoval Díaz puso el acento en una política integral que inexplicablemente no se llevó a cabo. Yo podría retomar lo que fue el plan estatal de gobierno, el pasado, sí, que me pareció a mí pues, muy buen ejercicio, y entonces, por ejemplo, ahí el objetivo principal, el primer objetivo que aparecía ahí, fue el asunto de diseñar instrumentos de planeación y manejo de cuencas hidrológicas. O sea, ¿qué significa esto? Lo que han dicho en el contexto de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de un manejo de cuencas, no es un asunto solamente de saber cuánto produce de agua y cuánto consumo hay, o sea, un poco el balance hídrico, ¿no? O sea, es decir, cuando se habla de manejo de cuencas es comprender cómo estamos tratando todos aquellos elementos que son vitales para el abasto de agua, por ejemplo, los bosques, ¿no? Mientras estemos siendo primeros lugares de incendios forestales, cuando hay un incendio, pues se deja de captar esa agua, se deja de absorber esa agua, se deja de alimentar los mantos freáticos con esa agua, ¿no? Entonces, bueno, un manejo de cuencas implica hacer un manejo muy efectivo que no se ha dado en términos de evitar la parte de los incendios, ¿no? El otro es la parte, por ejemplo, de los suelos agrícolas, ¿no? En un manejo de cuencas tú tienes que buscar de que estos suelos, o sea, modificar la labranza para que el agua, cuando una vez que llegue el temporal, pues se pueda infiltrar a los mantos freáticos. Es decir, la fase de manejo de cuencas para abastecernos de agua y de las reservas de agua de Jalisco, eso no se está haciendo. Digo, no hay ningún tipo de los indicadores son en un sentido contrario, ¿no? Seguimos estando en los primeros lugares en términos de incendios. No hay ninguna estrategia para favorecer el cambio de labranza en los suelos agrícolas. Y bueno, por ejemplo, esta solamente es un punto. Si nos vamos a otro objetivo que se hablaba, estaba el asunto de involucrar a la sociedad en la racionalización del consumo, y lo cierto es que tampoco ha habido eso. Digo, es una parte muy lógica, ¿no? Es decir, hay ciudades en el mundo, algunas ciudades europeas que inclusive se fijan una meta como sociedad, ¿no? Se fijan y dicen, bueno, a ver, si estamos consumiendo 150 litros por habitante por día, pues ahora la meta es consumir 120, y se lo plantean como meta y lo logran. Ya cuando llegan a atender los 120 litros por habitante por día, se plantean una siguiente meta. Vamos ahora por 210 litros por habitante por día. Aquí ni siquiera hay esa parte de ese planteamiento. Es decir, no reconocemos que estamos consumiendo más agua que la que necesitamos, y no tenemos una organización que nos permita actuar para lograr, sin sacrificar un bienestar, lograr un mejor uso de la parte del agua en términos de consumo. Y solamente un tercero más, porque no voy a listar todos. Estaba en tercer lugar incrementar la captación y aprovechamiento de agua pluvial. E insisto, la mejor manera de captar el agua pluvial es para abastecer los freáticos, pues es de alguna manera el manejo de los suelos, los ecosistemas que están vinculados con el agua. Tú mencionaste Chapala, por ejemplo, el manejo de humedales para la parte del abasto del agua, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, toda esa parte, toda esa visión, de alguna manera hemos caído en una trampa en la cual no hemos salido, que se sigue pensando solamente en la parte de una infraestructura que tiene que ver con una infraestructura hidráulica. Y a sabiendas que inclusive eso está amenazado por no actuar con la parte de la conservación de estos ecosistemas. Y ya está, bueno, desde los años 30 del siglo pasado, esto ya estaba muy claramente asumido, ¿no? Está muy claramente asumido en el sentido de que no tiene caso en que yo ponga una presa y planee una presa que va a durar 70, 80 años, porque si no controlo la erosión de los suelos, si no controlo eso, pues esos suelos van a ir a sedimentar mi presa, y está la historia de que presas que fueron diseñadas para 80 años, a los 25 años terminaron su fusión porque estaban llenas de tierra, ¿no? Se habían aterrado, se habían sedimentado. Entonces,
¿por qué no hemos logrado realmente establecer esta visión estratégica de una política del agua con todos estos enfoques, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte del cuestionamiento, ¿no? A ver qué presa más construimos, o a ver qué más profundo perforamos el pozo. El manejo del agua no solamente es cómo llevarla a los domicilios, está el apremiante tema de los desastres urbanos. Me parece que no hemos, o sea, que la demanda de un manejo del agua, de la demanda de darle este derecho a los pobladores de Jalisco de tener acceso permanente al agua, no está resultando con la oferta que se está teniendo, ni la oferta en términos culturales, cuando hablamos de esta idea de que se visualizaba de una participación organizada social, ni tampoco en términos de un asunto relacionado con una política claramente establecida en términos de tomar aquellos elementos, aquellas ideas, fuerzas para modificar la parte de un futuro vinculado al desastre. Eso tiene que ver con aplicación de normativas, tiene que ver con uso de tecnologías, tiene que ver con aspectos educativos, en fin, parte de lo que son las políticas públicas básicas, ¿no? Claro, y bueno, ahora que mencionas el tema de riesgos, pues pareciera que tiene mucho que ver también esto con un modelo de negocios de corto plazo que hace que se maximice el uso del territorio urbano, porque tú hablabas de lo que hay que hacer en el suelo agrícola, pero también tenemos colapsado totalmente el ciclo del agua en el territorio urbano de la ciudad. Bueno, sí, claramente la parte del mejor indicador que tenemos pues son la parte de las inundaciones que se dan, y luego después pues el poco aprovechamiento del agua de lluvia en la parte del territorio urbano, sin lugar a dudas. Eso es correcto, coincido. Un gran fracaso añadido, el involucramiento de los ciudadanos. La gobernanza falla pese a toda la buena voluntad de escuchar. Yo creo que sí, poco a poco se ha venido escuchando lo que se ha dicho por parte, hablando de los científicos, o sea, es decir, porque, insisto, en este pasado plan de gobierno, pues se ve que hay un análisis con muchas bases de carácter científico. El problema es de que seguimos haciendo planteamientos y se queda en ese plano, ¿no? Es decir, no los llevamos a una ejecución de eso, ¿no? Entonces, el problema me parece que es ese, o sea, me parece que sí está identificado el qué hacer, pero el problema es que no lo hacemos, ¿no? Entonces, y esta parte, pues habría que identificar que inclusive en algún tiempo también se subió Jalisco y su gobierno estatal se subió al esquema de los aspectos de gobernanza, pero al final de cuentas pues no está siendo operado, ¿no? Entonces, sí me parece que tendría, antes de descalificar las acciones que se han venido planteando, pues inclusive desde el siglo pasado, primero tendríamos que hacerlas y luego tendríamos que evaluarlas. Esa parte no se ha hecho, o sea, solamente se ha remitido al asunto de la parte quizás de la infraestructura, es un poco la historia que tenemos, y eventualmente en algunos momentos donde se metió algo de cultura del agua, pero fuera de esa parte me parece que lo que la situación reclama es tratar de operar todas las estrategias posibles ya identificadas, evaluarlas y agregar las que sean necesarias, pero no podemos seguir estando en un esquema tan ineficiente, ¿no? Claro, y bueno, yo pensaría que entonces tendríamos que hablar de un fracaso de la gobernanza, porque, por ejemplo, en esta crisis de hace 3 semanas no se asume que la sociedad tenga un papel. El gobernador prácticamente dice, eso me toca a mí, ustedes tienen que aguantar y lo voy a resolver en algún momento. O sea, sigue siendo como muy verticalista, muy que el gobierno está para resolver los temas y la sociedad muy bajo su involucramiento, cuando incluso se legitimarían más las acciones si la sociedad estuviera ahí participando, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí podemos decir que esta situación puede tener como un espejo la parte de un fracaso en la parte de una política de gobernanza, pero también un fracaso en términos de una política del agua y un fracaso en términos de
sabemos que hemos estrictos con respecto a eso, ¿no? Entonces, sí se tiene que cambiar de estrategia, porque no hay manera, o sea, no es un asunto de recursos económicos lo que solamente nos va a resolver el problema del agua. Dar el poder a la planeación para que realmente incida en la realidad, considera Arturo Curiel Ballesteros. Yo recuerdo que hace algunos años me comentaste que el problema que tenemos en Guadalajara es que la planeación no se le da el poder a la planeación. Entonces prevemos las cosas de forma lúcida y correcta, pero eso se queda en el papel. Eso es gran parte del problema, me parece. Sí. Y digo, ya el cambio climático ya está aquí. Estamos en una región que no es precisamente históricamente llovedora, y que va a traer un elevado, pues va a ser muy errático el tema de la lluvia, el tema de las sequías. Tendríamos que estar trabajando ya rápidamente metidos en este tema, ¿no? Sí, mira, simplemente un dato en términos de cambio climático. O sea, uno de los efectos que hay en la zona metropolitana de Guadalajara es que ha aumentado la parte de la intensidad de la lluvia. Antes, para que hubiera la parte de una lluvia que causara, por ejemplo, una inundación a partir de que no había suficiente infiltración del agua en los ecosistemas de los alrededores, antes era suficiente la parte de esta infraestructura verde que le llaman para evitar las inundaciones. Ahora simplemente con una lluvia de 15 milímetros al día ya tenemos inundaciones. ¿Por qué? Porque ya no se infiltra el agua dentro de la parte del suelo y por lo tanto hay mayor escurrimiento. Y con cambio climático, pues ya inclusive estas lluvias pues ahora llegan hasta a 60 milímetros por día, ¿no? Es decir, ya la intensidad, aparte de que no se infiltra el agua, ahora por cambio climático llueve de una manera más intensa, y entonces esa agua que debió de quedarse en el lugar, en la región, para poder abastecer tanto los humedales como los mantos freáticos, pues se va directamente al mar o a otros sitios, ¿no? Y arrasa con patrimonio, con vidas incluso, justamente porque es muy puntual y no tiene a dónde ir, se queda ahí donde están las personas, pues. Pues sí, y aparte lo que más dañan las inundaciones es la infraestructura de la gente, ¿no? O sea, las casas, los autos, todo eso se daña por este mal manejo de la parte del agua. Eso también es importante no perderlo de vista. O sea, hay el agua, y el agua la dejamos ir en época de agua, causando daño, y en la época de sequía pues nos quedamos sin el acceso de este líquido y entramos a problemas realmente muy, muy importantes. Hay que recordar que hay sucesos históricos en este país en donde ha habido inestabilidad a partir de la sequía, ¿no? Entonces, es muy importante la parte del agua, asegurar un agua con una verdadera política del agua, ejecutando todo esto que tenemos como estrategias a la mano. O sea, aquí la gran conclusión sería, una crisis de agua, si es muy severa y muy prolongada, puede generar trastornos económicos, políticos, sociales de un alto calado, pues. Así es, y está en la historia. O sea, no es un asunto de prospectiva, es un asunto de retrospectiva, ¿no? Es decir, esto está demostrado que ha pasado en nuestro territorio. A ver si por lo menos con esta evidencia, o sea, la autoridad diga, bueno, entonces sí vale la pena entrarle al tema con toda seriedad, porque parece que hasta ahora, como tú bien dices, por el tema de la burocracia y aparte la ignorancia de los políticos que elegimos, porque no tienen que ser especialistas en todo, de repente terminan comprando esa idea de que se pueden como administrar los problemas en vez de resolverlos, ¿no? Pues, sí, o sea, es parte de esta realidad que tenemos que transformar. A final de cuentas, todo se complicó cuando el modelo de desarrollo de la ciudad y de generación de riqueza consistió en expandirla, señala Raimundo Acosta Sánchez, un experimentado conocedor del tema que tampoco comprende por qué no se aprende. Podemos ubicar a la urbanización desmedida de la ciudad la responsable de haber creado diferentes situaciones conflictivas que han repercutido en este grave problema del agua.
ya que dio origen a que miles de hectáreas que se dedicaban a la agricultura fueran enterradas en concreto, y esos suelos desnudos entonces, al recibir las lluvias, podían infiltrarla y con ello poder recargar los mantos freáticos. Ahora, las lluvias no cuentan ya con esos suelos. Hay con frecuencia problemas de corrientes e inundaciones que generan dificultades a la población por no poder infiltrarse el agua. El problema del agua es muy complejo y de difíciles soluciones. Ese es el reto que enfrentamos hoy día y es necesario solucionarlo. Una última intervención. El resultado de una urbanización sin control fue dando origen a que grandes poblaciones se ocuparan en lugares de orografía accidentada, como los cerros, en los cuales la disponibilidad de servicios es muy compleja: agua, luz, escuelas, transporte, hospitales, etc., agravando con ello nuestro tema. Juan Guillermo Márquez Gutiérrez insiste en que hay una acusada tendencia en manipular el lenguaje para vender cosas que no ocurren en la realidad. Y esto es un autoengaño que daña a toda la sociedad. Y el problema para la construcción en el área metropolitana es la factibilidad o la no factibilidad, porque no hay agua suficiente. Pues el hecho mismo o solo de decir ya vamos a contar con el agua del Río Verde, significa es que ya está resuelto el problema del agua, ya debe haber factibilidades y ya la construcción debe aumentar. Porque también, han sido hábiles los constructores en hacerse parecer como desarrolladores. Son constructores, ¿no? Entonces es matizar sí, porque además el impacto. No es posible hablar de desarrolladores como si el desarrollo se diera por un grupo de personas que hace una empresa y ya hacemos desarrollo. El desarrollo se da cuando se involucran todos los elementos de la sociedad y nada que ver con eso. Y sobre todo el desarrollo tiene sus reglas, sus normas para que se pueda producir el desarrollo. Entonces es parte del lenguaje también que se ha utilizado para favorecer intenciones o acciones. Lavarles la cara. Sí. Entonces, ¿cuál ha sido el beneficio en este caso de haber creado una Secretaría para la Gestión Integral del Agua en Nomás Jalisco? el nombre. Y entonces, es un nombre más largo, no es benéfico ni siquiera. Y eso hablando solo del abastecimiento del agua. Si habláramos de la calidad del agua, del tratamiento, ya es una cuestión diferente. Seguimos esperando el compromiso, incluso fue una instrucción directa que le dio al ingeniero Gastón González, el gobernador, unos días antes de entrar en funciones, que nos compartiera el expediente con el proyecto de saneamiento del río Santiago. Y a pesar de que lo hemos solicitado también por escrito, no hemos tenido ni la respuesta ni la documentación, obviamente, y todo parece indicar que las cosas no se están manejando de acuerdo a unos proyectos, una adecuada planeación, sino a ocurrencias. El monitor de sequía para América del Norte y todas las herramientas meteorológicas disponibles revelan un serio problema que ya padecen más de 2/3 del territorio de México en el año 2021. Y en un contexto de crisis continua por cambio climático, será fundamental aprender las duras experiencias de otras regiones del mundo. El Banco Interamericano de Desarrollo deja 5 recomendaciones puntuales. 1. Transparencia y rendición de cuentas muy amplios y sólidos por parte de los organismos operadores. 2. Buena comunicación clara y fidedigna como algo imprescindible para garantizar el apoyo y la participación pública. Esto incluye trabajar de cerca con comunidades y con líderes sociales para promover la adopción de conductas positivas para la conservación y el uso eficiente del agua, para alcanzar de este modo la cultura del consumo
responsable. 3. Diversificar la cartera de agua, algo crítico para evitar la dependencia de una fuente única de oferta. Puede incluir soluciones menos vulnerables al cambio climático, como infraestructura verde, o añadir fuentes no convencionales, como la reutilización del agua o la mezcla hídrica. 4. Coordinar, colaborar y planificar entre las agencias gubernamentales, nacional y locales. 5. Innovar. Las tecnologías inteligentes de infraestructura hídrica pueden contribuir significativamente a mejorar la eficiencia de los proveedores de servicios de agua, reduciendo costos y pérdidas de agua, simplificando la operación y el mantenimiento y mejorando la información y gestión de activos de las empresas públicas de agua, lo que permitiría la toma de decisiones basada en la información. Estos son los 5 mandamientos a los que Guadalajara deberá dar cumplimiento cabal. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.